Buenas tardes con todos. Continuamos con las ponencias generales. En este momento nos acompaña Cristian Sáenz de Viteri, quien es docente investigador en la Universidad de Guayaquil. Actualmente es doctorando en educación por la UES. Tiene una maestría en gerencia y liderazgo educacional por la UTPL. Es ingeniero en gestión empresarial internacional por la UCSG. Es becario del programa Wildlife del Gobierno de los Estados Unidos y del programa CFF de la Fundación Fidal. Tiene un certificado C1 en inglés por la Michigan University y es gerente general de Iguana Bike Tours, S.A. También es director de proyectos de investigación e investigador CENESID. También cuenta con 15 años de experiencia en docencia. El Magister Science abordará el tema Enseñanza-Aprendizaje en línea en la Universidad de Guayaquil durante el confinamiento por la pandemia de COVID-2019. Master Science, podemos iniciar. Muchísimas gracias, Carlos. Muy buenas tardes a todos. Gracias por esa presentación. En este momento voy a presentar, permítanme un segundo, solamente un segundo. Estoy allí, acá. Ok, perfecto. Mil disculpas. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, el día de hoy voy a mostrar los resultados de la investigación que se ha llevado a cabo desde el confinamiento en marzo 2020 hasta que ya hemos podido regresar en su mayoría a dar clases. Es por ello que el tema es enseñanza-aprendizaje en línea en la Universidad de Guayaquil durante el confinamiento por la pandemia en el por COVID-2019. Básicamente, el resumen de este estudio es un retrato de los modos de enseñanza y aprendizaje en línea adoptados por la Universidad de Guayaquil para el proceso de enseñanza y aprendizaje y los exámenes semestrales posteriores que se dio. Todo el sistema educativo, desde el nivel primario hasta el terciario, se ha colapsado durante la pandemia, esto lo sabemos todos, y no solamente en Guayaquil o Ecuador, sino en todo el mundo. En este estudio, como resumen, pues se dará un retrato de los modos de enseñanza-aprendizaje, cuáles han sido los efectos colaterales, psicológicos, positivos y no tan positivos quizás a mejorar durante la pandemia. Con esto, pues se espera dar luz a nuevas investigaciones para que los próximos docentes, los investigadores y también los estudiantes puedan insertarse un poco más al mundo de la educación en línea, pues es algo que ha quedado de manera permanente. En este documento, pues vamos a emplear un enfoque tanto cuantitativo como cualitativo para estudiar las percepciones de profesores y estudiantes en los modos de enseñanza, que se los estudiaron, ¿no? Y por supuesto, la idea es mostrar una imagen holística del curso, de todos los cursos que tuvieron durante la pandemia. ¿Cuáles fueron las percepciones, al menos de los docentes, quienes muchos tuvieron este reto de volver a capacitarse en temas de pedagogía, pero esta vez en línea? Por supuesto, como palabras claves, tenemos la enseñanza, aprendizaje en línea, la percepción de los docentes dentro de la pandemia y el brote, por supuesto, de esta y el periodo de bloqueo. Como introducción, brevemente, por temas de tiempo, el coronavirus pues desencadenó la primera fase de bloqueo, esto lo sabemos todo, en Ecuador, que fue en marzo del 2020, y a medida pues se propagó el tema de la pandemia, y esto desencadena un movimiento cada vez mayor en la enseñanza en línea, debido al cierre de las escuelas, colegios, universidades en tiempo indefinido en aquella época. Ya, por supuesto, esto ya no es así. Sin embargo, ustedes se pueden dar cuenta que hay universidades, centros de estudio a nivel internacional. Por ejemplo, Asia tiene centros de estudio de secundaria y de universidad o el bachelor de manera en línea. Por dar un ejemplo, la UNIR, retornando un poco a Europa, maneja 100% la educación online. La Universidad de Valencia, varias universidades de Estados Unidos y muchas ofertas de universidades de Latinoamérica, en el cual aplican ahora metodologías de enseñanza en línea, en el cual pueden hacer que sus estudiantes puedan tener una interacción con otros estudiantes
del mundo, con docentes del mundo, de manera online. No es necesario viajar, hospedarse y tener todos estos costos. Esto era a nivel general impensable antes de la pandemia. Por lo tanto, en este momento, repensar, renovar y rediseñar seriamente nuestro sistema educativo en una situación actual es fundamental. A raíz del COVID, pues, ¿qué utilizamos? Utilizamos varias redes, varias aplicaciones como Google Classroom, Edmodo, Zoom, Moodle, Coursera y metodologías también como COIL. ¿Qué es COIL? Son las iniciales de Collaborative Online International Learning. Por ejemplo, la Universidad de San Francisco en Quito utiliza COIL, esta metodología, y no solo la utiliza con sus estudiantes. ¿Qué significa esto? Que estudiantes de la universidad, en este caso de San Francisco, pueden tener un intercambio de conocimientos con estudiantes de universidades del extranjero, en el cual se ponen de acuerdo los docentes online previamente antes de enviar trabajos bajo metodologías del caso, en el cual también se incentiva el coworking, el networking entre los estudiantes, y ellos pueden a su vez conocer y expandir sus conocimientos y cultura general. Y esto ya lo había indicado Lederman, que bueno, ya falleció, que fue un gran educador, en el cual indica que acertadamente, debido al COVID, tanto docentes como estudiantes se encuentran en una situación en la que se sienten obligados a adoptar la experiencia académica digital como el Zoom Bonum, que básicamente es una obligación, pero bien vista, del proceso de enseñanza-aprendizaje en línea. Y es que el coronavirus transformó todo. Y por supuesto, esta amenaza hay que verla como tal, dice Lederman, Zoom Bonum, vaso medio lleno, educativamente hablando, para tener los mismos conocimientos sin necesidad de tener costos de traslado y todo otro costo colateral, siempre y cuando la educación sea teórica, no incluye lo práctico, por supuesto. Es muy interesante mostrar este modelo también de Kurt Lewin, que él habla del modelo de cambio. Brevemente, el modelo de cambio es que la educación tradicional, que era el docente en clase dando la cátedra a estudiantes sentados en sus pupitres, pues tiene un descongelamiento a través del COVID porque tienen todos que quedarse en casa. Luego de esto, pues se descongela esa tradición y existe un cambio, como ustedes pueden ver acá en el punto B, en el cual el cambio cae en la educación en línea. Entonces, existe en la mayoría de docentes, no en todos, porque unos ya lo manejaban, el tema de las aplicaciones educativas en clases online. Entonces, muchos se trasladan o migran a esta educación en línea, en el cual entiéndase que la educación en línea no es dar clases en una pizarra y que la cámara de la computadora esté grabando. Eso no es educación en línea. Educación en línea es aplicar herramientas inteligentes de conocimiento virtuales para que los estudiantes de una manera más lúdica, más abierta, puedan tener una educación entretenida. Si el estudiante no tiene una educación entretenida o no le encuentra motivación, entonces no está habiendo un descongelamiento, según el modelo de cambio de Kurt Lewin, en la educación per se. Esto quiere decir que no todo docente que da clases en línea es un docente que realmente está aplicando educación en línea. Ojo con eso. Ahora nos quedamos en el congelamiento. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que hemos pasado el reto de la educación online, pues muchos nos hemos repensado un poco más en que quizás debería haber este nuevo congelamiento en el modelo educativo. Quiere decir que si no, tiene que haber práctica porque hay que estar presencialmente. No debe de ser una obligación, debe de quedar más bien en el criterio estudiante-docente, siempre y cuando esta educación sea teórica al 100%. Y es por eso que se radica un poco el estudio, o totalmente el estudio, en la Universidad de Guayaquil. La Universidad de Guayaquil fue una de las pioneras a nivel Ecuador, en el cual
aplica de inmediato el cambio de educación tradicional en línea, porque la universidad ya tenía educación en línea o a distancia. Sin embargo, como la mayoría de universidades, como la UTPL, como la UES y un par más de universidades principales del país, ya tenía este modelo educativo, pero no estaba exponencial. Era necesario quizás tener una externalidad, como el caso del COVID, para que esto pueda sumarse o subir un escalón. En este caso, pues, por eso el estudio se lleva a cabo en la Universidad de Guayaquil, cuenta con la calificación A, gracias al CASES, y es la universidad más grande a nivel Ecuador. Por ello, el gobierno del Ecuador, pues, aporta también para que la universidad invierta en la educación en línea. Y es por eso que muestro este modelo que se ha trabajado acá. Básicamente, esta figura se describe como decidir el proceso, cuyo nombre es el proceso de implementación de enseñanza-aprendizaje en línea en 3 pilares. El primer pilar es el suprasistema, en el cual ahí encontramos al CENESID y a CASES, que va de la mano con el sistema en el cual estamos hablando de universidades, primordialmente la Universidad de Guayaquil, y baja a la parte más principal, que es el subsistema, en el cual favorece la implementación de la enseñanza-aprendizaje en línea. Esto fue un hito que anteriormente no existía y es por eso la importancia de la ponencia, para que toda persona que esté interesada en la educación online de cualquier nivel, ya sea porque es estudiante o porque es docente, tiene que entender, tiene que darse cuenta que los 3 sistemas basados en este muy fácil figura que puede mostrar cómo trabajaron por primera vez para presentar el sistema educativo o la educación online por primera vez gracias al COVID. No congelaron. Ecuador fue uno de los países de Latinoamérica, de la región, en el cual se movió de manera increíble en cuanto a la implementación del sistema de educación online. Y por ello, pues, traemos la metodología, que básicamente es que, en este caso, nosotros, los investigadores, utilizamos metodologías cuantitativas y cualitativas para estudiar las percepciones interesadas de los estudiantes y de los docentes. Porque el docente y el estudiante estaba totalmente ajeno a todo el trabajo que se había llevado primordialmente para que pueda tener las aplicaciones en su hogar y poder seguir trabajando desde casa o estudiando desde casa. Es por eso que para cumplir esta metodología, pues hay 3 objetivos que los nombro rápidamente. El número 1 es revelar las diversas formas de enseñanza-aprendizaje en líneas adoptadas durante el COVID. El número 2, estudiar las percepciones entre docentes y estudiantes a partir de la enseñanza-aprendizaje en línea durante COVID. Y el número 3, examinar los desafíos que enfrentan los docentes y estudiantes para adaptarse al proceso de enseñanza-aprendizaje que tuvieron y los que tendrán, porque la enseñanza en línea no va a terminar jamás. Por ello, muestro estas 2 tablas para empezar, que se representa los datos de los docentes encuestados con su edad, género y designación, y en la tabla número 2 representan los datos de los estudiantes encuestados en su edad. Muchos de ellos ayudantes de cátedra, investigadores también. ¿Y por qué estos números? ¿Por qué estos valores? Porque se los hizo a inicio de la pandemia y a docentes y estudiantes que ya manejaban quizás las TICs en este caso. Todos los profesores y estudiantes de la Universidad de Guayaquil fueron la población de estudios, es importante, pero de cada facultad se seleccionaron docentes y estudiantes para el estudio cuantitativo, utilizando un muestreo estratificado desproporcionado. Investigadores sabrán claramente cómo se llevó a cabo esta metodología. Pues se eligieron en total 26 cursos de 39 para la presente investigación. Así, el total, seguro, a usted le llegó una encuesta a su correo electrónico institucional sobre la satisfacción del sistema educativo online que está llevando la Universidad Web. Así, el total de 78 profesores y 260 estudiantes, como muestra, participaron en una encuesta descriptiva para evaluar su percepción hacia la enseñanza-aprendizaje en línea, la edad, el género y la designación de los docentes que podemos ver aquí en la tabla. En este caso, procedimiento de recogida de datos, pues en este análisis nosotros desarrollamos 2 cuestionarios para utilizar la percepción de profesores y estudiantes.
por separado sobre el modo de enseñanza-aprendizaje, en el cual se elaboró cronogramas de entrevistas semiestructuradas, encuestas para mantener la opinión e información detallada de los docentes. Repito, me ha de haber llegado a su correo electrónico. En la primera fase de recopilación de datos, pues el investigador, en este caso, quien les habla, obtuvo el permiso de la universidad para realizar el estudio debido a que, en este caso, estamos llevando un proyecto FCI y era necesario tener una percepción de los estudiantes que están siendo afectados. Y la segunda fase, pues, implica la recopilación de la percepción de los docentes y los estudiantes que están en pro o en contra de la educación online. Y lo más importante es que durante las entrevistas recopiladas encontramos valiosos comentarios y sugerencias, en los cuales podemos ver que en los datos, por ejemplo, hay docentes en el cual simplemente no tienen, quizás, a diferencia de otros docentes, la facilidad de manejar las aplicaciones en línea. Cada día se estima que aparece una nueva aplicación educativa a nivel mundial. Claro, no es tan famosa porque hay que darle un tiempo para que se ejecute y vaya viralizándose. Pero imagínense esto dentro del trabajo de día a día de los docentes. Aplicar más herramientas o apps para que los estudiantes puedan tener una educación motivadora desde casa y que efectivamente esté relacionada a la disciplina que el docente da. No es lo mismo un docente que da matemáticas a un docente que da biología o alguien que necesita inclusive que los estudiantes aprendan un idioma de lengua extranjera. Por ello, dentro de los resultados, pues existen hallazgos relacionados con el objetivo 1 que había mencionado, que básicamente es obtener, en este caso, se realiza este estudio, en el cual en la tabla número 3 mostramos diferentes métodos de enseñanza que se han utilizado por los profesores y estudiantes. Es importante saber el porcentaje de docentes que utilizan modos de enseñanza en línea y el porcentaje de estudiantes que usan modos de aprendizaje en línea. No es lo mismo tener aplicaciones de enseñanza que aplicaciones de aprendizaje. Los estudiantes también tienen muchas aplicaciones que sirven más para estudiantes que para docentes. Y es importante porque descubrimos que hay estudiantes sin que los docentes le indiquen que tienen que buscar una aplicación. Estos ya tienen una aplicación en la cual les sirve para posteriormente proceder a tener mejores resultados en sus tareas. Por ejemplo, Grammarly es una aplicación genuina en el cual puede ayudar a un estudiante a mejorar en este caso, la escritura de algún ensayo, independientemente del idioma que este sea. Por supuesto, empieza con inglés, pero se cambia, se edita. Goodreaders también es una aplicación en la cual los estudiantes pueden mejorar la disciplina para leer mientras están en confinamiento o en casa. El confinamiento ahora ya no hay, pero muchos han quedado con esa costumbre o ese hábito de estar en casa quizás por factores ajenos al COVID, como la inseguridad. Entonces, aplicaciones como Goodreaders ayuda a que los estudiantes puedan leer libros mucho más rápido y quizás en un año tener al menos un promedio entre 10, 20 a 30 libros leídos, aparte de los libros que tienen que leer por cada materia. Y en el caso de la Universidad de Guayaquil, pues tenemos Zoom, Moodle e inclusive usando las cuentas de email institucional y videos de YouTube que ayudaban a cada uno de los estudiantes. Otro de los hallazgos en el objetivo 2 es que los estudiantes tienen una percepción positiva. Por supuesto, está la parte de que, ya estoy finalizando, la parte de que muchos quisieran retornar presencialmente a clases. Sin embargo, la mayoría de estudiantes de la Universidad de Guayaquil viven en otros cantones, viven en otras provincias y descubren que la enseñanza en línea es un gran aliciente por el tema de costos, falta de empleo, inseguridad y muchos otros factores que afectan a la calidad educativa. La educación online es una educación que en este caso ha salvado la vida de muchos chicos a nivel educativo, al menos en la parte teórica. En este objetivo 2
concluimos de que la parte práctica debe de ser 100% presencial. No estamos solamente defendiendo la parte teórica o la educación online, sino la parte práctica. Y esta parte práctica debe de ser presencial. Finalmente, en el objetivo 3, pues enfatizamos de que no debemos de descongelarnos una vez más y retornar a las clases tradicionales como se había planificado o se tenía planificado antes del COVID. Las clases presenciales son muy positivas porque hacen que los estudiantes, que exista el networking, que exista un mejor acercamiento entre docentes y estudiantes, pero no hay que hacer a un lado la educación online. Grandes universidades a nivel internacional tienen como primera opción la educación online porque hay muchos estudiantes en lugares que son de ciudades que no son grandes o de países que no están en buenas condiciones económicas. Los estudiantes tienen la oportunidad de estudiar en universidades de prestigio gracias a la educación online. Y como conclusión, pues es importante reflexionar que el tema de la educación en línea, si no es motivadora para el estudiante, es por dos factores. O el estudiante ha escogido una carrera que no es para él, no está dentro de sus 7 inteligencias en un Gartner, o por el contrario, el docente no está aplicando las herramientas digitales de manera apropiada para que el estudiante pueda desenvolverse de la mejor manera o de forma óptima en su enseñanza-aprendizaje profesional para que en el futuro sea uno de la nueva generación de profesionales, en este caso del Ecuador. Concluyo con este mensaje, agradezco la atención de cada uno de ustedes y quedo presto, por supuesto, para preguntas de cualquier índole. Muchas gracias. Perfecto, estimado Magister Sáenz. Agradecemos su excelente presentación. Pues así culminamos con el primer bloque de ponencias del día de hoy en el primer Congreso Internacional Multidisciplinario. Muchas gracias.